¿Cómo están, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa, un espacio dedicado a su preparación académica. Una propuesta diferente para que ustedes se acerquen desde su hogar a los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado. Los temas abordados en estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento y desarrollo personal, así como para estar listos en el momento que termine la contingencia y regresemos a la escuela. Antes de iniciar, no olviden tener a la mano hojas y lápiz para registrar sus reflexiones, preguntas y notas. Al finalizar la sesión, guarden sus anotaciones en su carpeta de experiencias. Ahora sí, comencemos. El tema que trataremos en esta ocasión es la identidad nacional, con el propósito de fomentar el respeto y valoración de la diversidad y pluralidad cultural que enriquecen a México. En estos momentos, fortalecer la identidad nacional adquiere gran importancia en un contexto donde enfrentamos grandes retos. Para salir adelante como sociedad, es importante fortalecer los valores, actitudes y motivaciones que nos definen como país y que nos han permitido superar las adversidades en distintos momentos de nuestra historia. Es por ello que se les invita a reflexionar sobre la identidad nacional como un proceso histórico, político, cultural y social que dio origen a la nación mexicana. Una identidad nacional que reconoce la diversidad entre las personas, grupos y pueblos, que valora sus costumbres y tradiciones, su historia y todo aquello que nos permite identificarnos como mexicanos. Para crear una mejor sociedad, es necesario apreciar nuestras fortalezas como nación, hacer a un lado aquello que nos daña y afecta la integridad de los individuos y de la sociedad en su conjunto. Procuremos reconstruir una identidad nacional fundada en la tolerancia, empatía y solidaridad con aquellos que más nos necesitan, como ya lo hemos demostrado en las catástrofes naturales que han afectado el territorio nacional. Para saber lo que piensan los adolescentes con relación a lo que tenemos en común los mexicanos y qué caracteriza nuestra identidad nacional, los invitamos a ver el siguiente video. Recuerden que mientras lo ven pueden hacer sus anotaciones para llevarlas más tarde a su carpeta de experiencias. ¿Qué nos hace ser mexicanos? El lugar en que vivimos. Recordar los hechos que construyeron a nuestra nación. Ejercer nuestros derechos y obligaciones. Reconocer los símbolos que nos identifican como nación. Nuestra nación está conformada por personas con quienes compartimos, entre otras cosas, un territorio, nuestra historia y algunas costumbres. ¿Pertenecer a una misma nación nos hace ser iguales? Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión con adolescentes inmorales. En este programa conversaremos sobre lo que implica construir una identidad como nación y analizaremos cómo sentirnos parte de un mismo país. Y para esto nos acompaña la doctora Blanca García Gutiérrez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa, y la maestra Evangelina Mendizábal García, coordinadora del proyecto docente México Multicultural y Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué es para ti ser mexicano o mexicana? Esta pregunta es para ustedes, chicos. Bueno, para mí ser mexicana es muy importante, ya que tenemos una gran diversidad de folclore, tradiciones y todo eso. Entonces es muy importante sentirnos orgullosos de ser mexicanos porque tenemos varias culturas, tradiciones y no todas estas las tienen otros países. Somos un país con más tradiciones. Para mí ser mexicano es un orgullo, ya que nuestro país es uno de los más ricos en cultura y no nos deberíamos de avergonzar si México es un país con muchos problemas de los que tiene, sino nos deberíamos sentir orgullosos por lo que hemos hecho y nuestra cultura y nuestras tradiciones.
hemos logrado muchas cosas y en vez de fijarnos en lo malo que ha pasado, sería mejor fijarnos en lo bueno que hemos hecho y lo que hemos logrado de México. Profesora, ¿somos mexicanos solo por nacer en México? ¿Qué significa formar parte de una nación? Bueno, no solamente por nacer en México somos mexicanos, pero el contenido, lo territorial, el territorio sí es sustantivo. Es decir, tienes que nacer en un territorio determinado para ser mexicano o mexicana. Mexicanos somos todos y todas aquí, y en este momento lo que resalta dentro de esa complejísima identidad juvenil es que ellos se sienten orgullosos de ser mexicanos. Y ellos nos han marcado ya la pauta de hablar sobre, a pesar de lo que está sucediendo. Entonces estamos compartiendo una identidad en una situación histórica determinada. Muchas gracias. Profesora, su opinión. Bueno, yo creo que es una pregunta muy pertinente y que te puede tener muchas respuestas. Principalmente, ya escuchando a los chicos, uno vuelve a reafirmar que la dimensión histórica es importante para que nos dé una ubicación de que a partir de que conocemos por los libros de texto, por nuestra preparación en la secundaria y en la primaria, nos identificamos diferentes frente a otro. Pero por otro lado también es pertinente porque nos damos cuenta de que sentimos que pertenecemos a un espacio geográfico, pertenecemos a una cultura en común y sobre todo que tenemos una lengua que nos identifica y nos permite encontrar ideales o nos permite encontrar formas de ver la vida de manera similar. ¿Qué nos identifica a quienes formamos parte de México? Esto es para ustedes, chicos. Ser mexicano es una forma de sentirnos orgullosos por nuestro país, por lo que ha pasado, por las formas que se ha levantado de tantos problemas que ha tenido como la que está pasando ahora. Y sobre todo es estar orgulloso de nuestra nación por todo lo que ha pasado, todo lo que hemos hecho, porque nuestros padres han estado orgullosos también de ser mexicanos. Bueno, yo creo que una identidad nacional se identifica parcialmente por las festividades que tenemos y por el amor hacia nuestro país. ¿Cómo se construye una identidad nacional? Bueno, yo creo que esa es una pregunta un poquito amplia, pero sintetizándola podríamos distinguir que todos tenemos un punto de partida desde que surgió México como nación. Y sabemos que a partir de 1821 México inicia un camino nuevo, diferente al que se había creado con España, y empieza a crear su propia identidad. Está en la búsqueda, que ese es el reto que tuvimos durante el siglo XIX y lo afianzamos durante gran parte del siglo XX. En segundo, tenemos testimonios simbólicos, como ya mencionaron, que son como formas de identificar que la gente, aunque no haya ido a la escuela o conforme va creciendo en la enseñanza, en la primaria y en la secundaria, identifica, por ejemplo, los símbolos patrios del escudo nacional, de la bandera y sobre todo de las festividades cívicas. Y conforme vamos distinguiendo estas festividades, nos van dando la pauta de cómo se fue construyendo México, políticamente hablando. También aprendemos cómo se construye a través de la dimensión territorial, que fue muy significativa, en donde la gente sabe en qué espacio geográfico se desarrolló, pero también aprendemos a discernir o a entender que hay diferentes formas de transformación de ese proceso histórico entre las grandes ciudades, las pequeñas poblaciones, las diferencias étnicas que hay y que se conformaron desde la conquista. Y esto lo hemos aprendido a través del tiempo, es un proceso en algunos momentos difíciles porque la identidad es encontrada a través de intervenciones extranjeras que tuvimos durante el siglo XIX y la más importante fue la norteamericana en 1847, cuando el país se vio mutilado geográficamente y políticamente se sintió derrotado y eso reforzó la identidad. ¿Su opinión? Podríamos pensar que fue una construcción identitaria distinta la que se dio después de la Revolución Mexicana. Es decir, se conservan elementos originales, pero después de la Revolución hubo que rehacer
muchas cosas. Yo a veces pienso que la identidad es como una rosa, ¿sí? Con muchos pétalos. ¿Sí? Tenemos identidad del barrio de donde nacimos, de la familia de donde venimos, identidad de lo que nos contestaron los padres a nuestras primeras preguntas. Así se va conformando la identidad. Son muchas capas, ¿sí? Hay identidades en resistencia e identidades absolutamente pasivas y convencidas que el camino por el que estamos caminando como nación mexicana es el camino correcto. Ese concepto de identidad que nos habían venido ayudando a conformar y que estamos en una ruta civilizatoria, que estamos ya en una nueva clave civilizatoria, construyendo ya las nuevas rutas, porque parece ser que todo aquello que nos dijeron que éramos, ya no estamos siendo. ¿Cómo? Hablo después de haber hablado de la Revolución Mexicana. Fue una gran historia, se construye el partido político más importante, creo más de 70 años en el país. Entonces ya es tiempo de que empecemos a hablar de esta identidad en la cual los jóvenes como ustedes está conformada de otra manera. Gracias. Chicos, esta es una pregunta para ustedes. Para identificarnos como mexicanos o mexicanas, tenemos que parecernos, y si es así, ¿en qué? Bueno, en ningún otro país van a encontrar a alguien que se parezca a los mexicanos. Pues nuestro carácter es muy diferente a los de los otros lugares del mundo. Bueno, yo pienso que cada mexicano obviamente tiene su forma de pensar distinta, pero yo creo que en lo que sí nos parecemos es en amar a nuestro país. Una tradición tan grande porque no vamos a pensar lo mismo que los peruanos, que los chilenos o cualquier otro país, otras personas. Nosotros pensamos muy diferentes porque pues, nuestra revolución fue muy distinta a la de ellos. Bueno, para mí sería que nos distingue porque pensamos diferentes, tenemos diferentes costumbres, pero también tenemos que valorarlo, tenerlo inculcado en nuestra vida y querer mucho a nuestros símbolos patrios también. No tenemos nada en parecido, nada más que somos mexicanos porque nadie es igual a nadie. A pesar de que vayas a otro país o a otro lugar, nadie va a ser igual a ti. Entonces, yo siento que nada más lo que nos tiene en común es que somos mexicanos. Uno de los grandes retos de una nación es la diversidad de culturas, de creencias, de formas de imaginar el futuro común. En este sentido, ¿es posible construir una identidad nacional siendo tan distintos como lo somos en México? Profesora. Yo considero en primera instancia que sí es factible a partir de dos elementos fundamentales. Uno, como ya he mencionado y lo han reforzado los chicos, es que tenemos un origen cultural que nos permite identificarnos como algo que nos pertenece a través del tiempo, desde un México prehispánico a un México contemporáneo del siglo XXI. En segunda instancia, siempre ha existido la diversidad de opiniones, de creencias, pero eso ha sido un proceso que se ha ido subsanando a través del tiempo. Y para eso son los procesos revolucionarios o las etapas de crisis social o las formas en donde nos permiten reflexionar qué tenemos en común hoy en día. Y hoy en día, pues tenemos una pluralidad de opiniones, lo cual enriquece una historia nacional. Y es un proceso histórico que se da en todos lados. Los países europeos, como en Asia, también existen ciertas divergencias, pero siempre hay parámetros o puntos en común que los vincula. Y eso es lo que debemos de mantener, creo yo, considerados para nuestra participación y reflexión. Su opinión, maestra. A mí me parece que estamos en plena construcción, repito, de nuevas rutas civilizatorias. Esto quiere decir, no ha sido tan fácil construir esa relación entre las diversas culturas. Yo creo que el proceso de deconstrucción de la historia que nos queda bien en esa construcción de Estado, nación, ¿sí?, es lo que nos hace permanecer cercanos. Muchas gracias, gracias a las especialistas, a los chicos.
a todos por acompañarnos a este que es tu espacio de Adolescentes Inmorales. Nos vemos en la próxima. La diferencia entre paisaje y paisaje es poca, pero hay una gran diferencia entre los que lo miran. Es posible que cuando respondemos a la pregunta ¿qué nos identifica como mexicanos?, hagamos referencia a las tradiciones, costumbres, fiestas o símbolos que nos distinguen. Sin embargo, ser mexicano es, además de lo mencionado, valorar que tenemos una historia común, una forma de gobierno que garantiza el ejercicio de libertades y los lazos que compartimos con los pueblos originarios. Puede decirse entonces que la identidad nacional es la afirmación de lo que somos como pueblo, que nos brinda identidad ante otras naciones. Como mencionan los adolescentes en el video, somos un país que debe sentirse orgullosa por su historia y cultura que, al igual que otros pueblos, tiene problemas que deberán superarse. Y para ello, habremos de recurrir a los valores que nos caracterizan como mexicanos. Por ejemplo, trabajar de manera colectiva para superar las adversidades o brindar ayuda a quienes más lo necesitan. Ser mexicano debe implicar sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho, pero ello no debe ser motivo para desconocer que hay situaciones que como nación debemos superar. En algún momento se han preguntado, ¿cómo podemos los adolescentes colaborar en la construcción de una nueva identidad nacional que recupere lo que hemos sido como nación? ¿O cómo es posible que contribuyamos a recuperar la diversidad de las distintas formas de ser mexicano? Además, ¿cómo queremos vernos a futuro y cómo deseamos que nos vean las demás naciones? Es un gran reto que vale la pena reflexionar. Considerando la analogía de que la identidad es como una rosa con muchos pétalos, anoten en sus hojas. ¿Cuáles serían los pétalos que los identifican como mexicanos? Realicen la lectura de sus respuestas a los integrantes de su familia y comenten qué aspectos destacarían de su identidad como mexicanos y aquellos que tendrían que modificar. Escriban sus conclusiones en su carpeta de experiencias, pues serán de gran utilidad para que las compartan a futuro con sus compañeras, compañeros y docentes. Además, integren todas las hojas con sus respuestas y anotaciones de esta sesión. Para conocer acerca de los derechos de los pueblos indígenas, les recomendamos leer el documento Derecho de los Pueblos Indígenas y Discriminación Étnica o Racial, publicado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que pueden descargar de forma gratuita en el enlace que aparece en pantalla. Antes de finalizar esta transmisión, recuerden seguir las instrucciones de las autoridades para cuidar su salud. Ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos encontraremos de nuevo en la siguiente emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta la vista!